Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Profetas del Audio, el podcast peruano sobre los podcasts peruanos. Estamos acá hoy día con una invitada muy especial en este nuevo episodio. Ella es periodista del comercio de la sección del Dominical y además ha escrito un artículo sobre los podcasts. ¿Este es el nombre del artículo? Sí. La era del podcast. Vamos a discutir bastante sobre esa afirmación. Tenemos hoy a Katy Subirana. Un aplauso, por favor. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Gracias a ti por venir. ¿Cómo así te ha interesado? Porque quería acotar antes de empezar que también Katy ha escrito un artículo sobre los memes. Sí, me odiaron por ese artículo. La vida en un... No, pero es un buen artículo. Muchas gracias. Sí, me parece bastante interesante que hayas tomado un rumbo teórico para las cosas del internet. ¿Cómo así nació este interés? Bueno, por varias cosas. Lo que pasa es que yo soy periodista, soy egresada de San Marcos y bueno, cuando yo salí de la universidad hace como 13 años, 13, 14 años, los blogs estaban de moda. Claro. Y bueno, tú estabas en el colegio, supongo, en ese momento, ¿no? Y los blogs estaban de moda y varios compañeros me metieron el bichito, ¿no? De sacar un blog, es más, dentro de un curso de la universidad, pucha, en esos tiempos, ¿no? Ahora, ¿cuál será lo...? Había un curso que se llama Periodismo y Nuevas Tecnologías y la tarea era sacarte un blog, ¿no? O sea, imagínate cuál era la tarea. Entonces yo saqué un blog y me puse a hablar en ese tiempo de política. Me puse a hablar de política y por alguna razón, de verdad ya no recuerdo muy bien por qué, terminó siendo un blog bastante leído. Entonces, en ese momento había una comunidad de bloggers que se había formado. Claro, con útero me parece. Claro, lo que ahora es útero.p era el útero de Marita, el blog de Exacto. Marcos y Fuentes, ¿no? Entonces, Interesante. claro, yo ahí conocí a Marco, conocí a otros amigos bloggers, por ejemplo, Roberto Bustamante, que tiene el blog del Morsa, José Alejandro Godoy, que su blog se llamaba Desde el Tercer Piso, La Habitación de Henry Spencer. Así que Lógico. conocí un montón de bloggers y nos hicimos amigos, hicimos una pequeña comunidad. Y bueno, muchos de ellos ya han dejado de bloguear. Pamela Acosta, que es también conductora de televisión, tenía un blog, creo que se llamaba el blog de la marmota, no me acuerdo. Pero éramos una pequeña comunidad, formamos una pequeña comunidad en la cual éramos dos chicas, Laura Arroyo, que ahorita vive en España, y yo, que escribíamos específicamente sobre política. Entonces, es más, creo que cuando fui a dar mi examen al comercio para practicante, me acuerdo que me hicieron una pregunta que dije, yo escribí sobre eso en mi blog. Entonces, fue rápido hacer la redacción de esa nota. Entonces, y cuando entré al diario, también, en ese tiempo también, mi grupo de amigos había sacado Twitter. Entonces éramos como que la comunidad tuitera peruana era la misma que la comunidad bloguera. Al final el Twitter sobrevivió y los blogs sabe Dios que Claro, son ahora, ¿no? claro. Entonces, y en ese tiempo yo era una de las pocas periodistas que tenía Twitter. Practicante, pero periodista al fin y al cabo, ¿no? Exacto. Y recuerdo que tenía un jefe que me decía que estoy perdiendo mi tiempo, que no, que eso es una distracción más, que lo veía como el Facebook. Es más, yo tuve Twitter antes de tener Facebook. Ya. Es Y totalmente otro panorama el tuyo. yo lo vi de otra forma, claro. Entonces, y al principio el Twitter no era pues el campo de batalla que es ahora, ¿no? Al principio era un montón de gente que compartía cosas en 140 caracteres. Y recuerdo, para mí el Twitter empezó a tener un fin periodístico cuando en el año 2009 leí en Twitter que TMZ puso que había muerto Michael Jackson. Ah, Entonces yo estaba viendo Twitter y yo en ese tiempo trabajaba ya no era practicante, trabajaba en la sección de economía del diario El Comercio y me paré y les digo a mis amigos, ¡se ha muerto Michael Jackson! Y me dicen, ¿quién dice? Twitter. Me dijeron yo, pero dice el Twitter de TMZ. Y en ese momento pasaba, recuerdo, por la puerta de mi oficina el editor de fotografía y me dice, ¿quién ha muerto qué? Y le digo, ha muerto Michael Jackson, no dice TMZ. Y él justo claro. se iba a la reunión de editores de la tarde. Y cuando sale a la reunión de editores me dice, buena con la primicia, sí se ha muerto. Entonces fue, en ese momento creo que mi jefe, el que me decía que lo veía como una pérdida de tiempo, empezó a verlo de otra forma, ¿no? Y luego vinieron otras cosas, vino no recuerdo si fue un poco antes de lo de Michael Jackson o un poco después, pero pasó el tema de Bagua, Claro. cuando los medios alternativos, que eran los bloggers, los periodistas que habían ido a cubrir, que actualizaban su Facebook, actualizaban su Twitter sobre las cosas que iban pasando, que no estaban cubriendo los medios nacionales en ese momento, porque justo el baguazo coincidió con la gripe H1N1. Claro, sí me Y acá acuerdo. en Lima todos estaban enfocados en la gripe H1N1. Entonces, al momento que explota el baguazo, solamente había un equipo periodístico que era el de Canal 2 Claro. en Bagua. Entonces,
todos los demás eran periodistas locales o personas que hacían otro tipo de trabajos, tipo antropólogos, sociólogos, qué sé yo, y alguno que otro periodista de corresponsal extranjero que empezaron a darnos información de primera mano mientras los demás diarios o los demás medios mandaban a sus equipos a la zona, lo daban por blogs y esos links de los blogs los tuiteaban. Entonces, digamos que he tenido suerte porque justo cuando yo he estado terminando la universidad y empezando mi vida profesional, Internet se constituyó como un medio informativo y empezó a explorarse, o mejor dicho, empezó a explorar sus posibilidades, ¿no? Entonces eran los blogs, era el Twitter, era el Facebook, luego nacieron las fanpage, ¿no? De Facebook. Obvio. Y en un momento, pues, nacieron los memes, ¿no? Los memes que eran, que sí, que probablemente, como digo en este artículo, se encuentran a inicios del 2000, pero popularizado como unidad de información. Exacto. Ya está más tirado para la segunda parte de los 2000, ¿no? Claro, de 2005, 2007, 2010. Bueno. O sea, se empieza a popularizar de una forma... en ciertas comunidades, por ejemplo, habían foros donde la gente circulaba memes, pero igual la capacidad de los foros era como un poco cerrada, porque los foros se armaban en torno a temáticas, ¿no? O sea, te interesaba la música, te interesaba la literatura, te interesaba, no sé, la informática, te interesaba la deep web, lo que sea, y se iban armando foros. Cuando se abren redes sociales más abiertas, valgan las dos palabras juntas, claro. Tipo Facebook o Twitter, ya no estamos hablando de comunidades cerradas, estamos hablando de que tú tienes Facebook, yo tengo Facebook, y si somos amigos nos vamos a conectar. O probablemente nos terminemos conectando por amigos en común y ya no necesariamente vamos a tener que tener cosas en común, claro. ¿no? Entonces tú vas a empezar a compartir una cosa, yo voy a empezar a compartir otra y la información así va a ir rotando. Igual creo que las comunidades se siguen armando, siguen manteniéndose, pero ya no son tan cerradas como en la era de los foros. Entonces el tema de los memes definitivamente es algo que ha alcanzado pues a absolutamente todos. Y bueno, cuando saqué esta nota de los memes, sí, mucha gente criticó que haya sacado la nota de los memes, pero sí me dio mucha pena que ninguno critique la nota, sino el hecho de que se hable de los memes. Claro, a mí me parece, o sea, todo lo contrario. El hecho de que se hable de los memes es justamente lo central para mí en esa nota. O sea, hay un montón de partes obviamente buenas, pero o sea, que alguien, nada, el hecho de que alguien se haya tomado la molestia de verlo, digamos, teóricamente, o que haya investigado, es para mí, o sea, el paso a seguir, ¿no? O sea, es lo que sigue. Lo que pasa es que todos estos son fenómenos de la comunicación, ¿no? Y sí, desde hace muchos años, muchos siglos, todos los fenómenos comunicativos son material para estudio. Claro, son material para el estudio, para el análisis científico, para el análisis académico. Entonces los memes no están fuera de eso, ¿no? Porque primero, una de las cosas que a mí me llama la atención de los memes, de las varias cosas que traté en la nota, es que son muchos los académicos que se han dedicado a estudiarlos, ¿no? Y lo estudian por ser una unidad mínima de comunicación, por tener este componente donde se pierde la autoría, claro, ¿no? Donde el mensaje puede llegar de una manera mucho más concreta, donde puedes dirigir los mensajes a determinados públicos. Entonces sí me parece... y también donde puedes reproducir estereotipos en los mensajes, ¿no? Claro, claro. Entonces sí me parece un tema interesante a estudiar, como muchos de los fenómenos comunicativos que el Internet nos ofrece, ¿no? Claro. O sea, algunos son así como que muy pasajeros, otros tienen perduran más tiempo, y definitivamente hay otros que todavía nosotros no conocemos y que de repente hay comunidades, no sé, yo me imagino, por ejemplo, yo tengo un sobrino de 17 años que tiene Instagram pero casi no lo usa. Y tengo un amigo que es periodista científico, se encarga de la sección de ciencia y tecnología del comercio, se llama Bruno Ortiz, y Bruno me dice: tu sobrino usa Instagram, pero tú no lo ves. Porque hay una red donde tú puedes, o sea, tú ingresas por Instagram, pero hay otra red que se abre donde tus papás y tu familia no tienen acceso, solamente tus amigos. Y yo, con razón, este chibolo nunca cuelga fotos en Instagram, ¿no? Pero la tiene. Claro. Entonces, claro, son otro tipo de fenómenos que van generándose y que creo que todos son materia de estudio, ¿no? Porque todos tienen posibilidades y también todos tienen riesgos. Claro, lo que yo creo, como para cerrar esa parte, es que como el Internet o sea, siempre digo que el Internet es un arma de doble filo en varios sentidos.
Y uno de ellos es el hecho de que se lo tomen en serio. Ujú, Entonces, como hay bastantes partes del Internet que son bastante, digamos, triviales, ujú. y que la gente que justamente como son pasajeras no se lo toman en serio, creen que cosas del Internet no ameritan un estudio más profundo, cuando yo creo que es todo lo contrario. Sí, por supuesto. Y son varias cosas, ¿no? Son varias cosas porque también Internet ha hecho que haya ciertas personas que normalmente no hubieran sido de repente tomadas en cuenta. Por ejemplo, como periodista he conocido muchas fuentes por Twitter. Claro, O sea, he visto que una abogada o que no sé, una economista, sobre todo mujeres, porque digamos que en la academia siempre las fuentes más empoderadas son hombres. sí, Entonces, pues. sí, claro, y tú llamas a una universidad y dices, oye, quiero hablar con tal, y normalmente te recomiendan un hombre. Entonces, he visto que, sobre todo académicas mujeres, que van lanzando explicaciones de ciertos temas en Twitter, entonces tú, ya, las ubicas, te parece interesante, haces un research sobre su experiencia de trabajo y dices, esta persona es una fuente, ¿no? Entonces, y la contactas por Twitter y terminas diversificando tus fuentes periodísticas. Entonces, yo creo que también es un tema de visibilidad. También es un problema porque se arman discusiones interminables y horribles en Twitter, pero creo que son cosas que tienen de la interacción, son cosas de la interacción humana, ¿no? O sea, Claro, es natural. claro, o sea, tanto esas discusiones se pueden armar en una mesa o se pueden armar en las mesas virtuales ahora, ¿no? Claro. Entonces son riesgos que uno toma y bueno, yo creo que hay que aprender a conversar, hay que aprender a debatir y hay que aprender a cuándo dejar hablar al otro, ¿no? O sea, y cuándo ignorarlo también, También. ¿no? Entonces creo que son diversos fenómenos comunicativos los que nos ha dado Internet y bueno, por eso pasé de los memes al podcast en las notas que hice en el diario, ¿no? Claro, claro. Justo estaba a punto ya justamente de pasar Ujú, al podcast, que es el tema central, porque ujú, a mí me parece bastante interesante que en ese artículo lo que más para mí resaltó es que atacaste para mí la problemática central de frente. En la primera oración que dice, es ociosa la competencia que algunos señalan entre la radio y el podcast, pues el último ha venido más bien a multiplicar las posibilidades de difusión en una era en que Internet tiene protagonismo. Ya, para mí ujú. eso resume todo, así, básicamente. Ok, acabamos el programa. Sí, bueno, adiós, gente. No, mentira, pero sí, o sea, el podcast y la radio son algo que parece que han venido más que a competir, a convivir entre ellos o tener una suerte de relación que ya vamos a profundizar en ella. Pero antes de eso quisiera saber cómo así tú entraste por primera vez al mundo del podcast, porque es todo un mundo ahora. Es que sí, lo que pasa es que no es de ahora, es un mundo que ya tiene bastantes años, solamente que aquí lo hemos desarrollado pues muy lentamente. Yo la primera vez que escuché un podcast fue hace como 8 años, era un poco más. Era un podcast chileno Ah, man, de cine, a mí me gusta mucho el cine, que se llamaba Un Mundo Sin Brandon. Y eran dos periodistas, uno de ellos es escritor, si no me equivoco, los dos chilenos que hablaban, todos los miércoles hablaban de cine, los miércoles en la noche. Entonces yo me pegaba escuchando sus charlas, porque no hablaban solamente de películas de estreno, sino también hablaban de, no sé, pues de cosas del recuerdo, si quieres, ¿no? Porque claro, El Mundo Sin Brandon era evidentemente una alusión a nuestro querido actor protagonista del Padrino, ¿no? claro. Y entonces sí te daba una pista de que yo sé que se dedicaba un poco al cine clásico, ¿no? Entonces ese fue el primer podcast que escuché. Cosa rara porque la mayoría de mis amigos han empezado escuchando podcasts argentinos o españoles, pero el primero que escuché yo fue ese. ¿Por cómo llegué ahí? No me acuerdo. De verdad, no me acuerdo. Pero luego me dediqué a seguir... Había un podcast acá peruano que se llamaba En Cinta Ah, creo que sí lo conozco. en cinta que lo producía. Es más, conocí a Alberto Castro, mi gran amigo Alberto Castro lo conocí por el podcast, ¿no? Y yo era su fan porque le decía, no había ningún podcast en ese momento que le pusiera el punche que le ponía. Claro. Él se preparaba para hacer los programas, hacía programas en vivo. La verdad era muy, muy, muy empeñoso. Y claro, ahorita ya pues nada, uno crece y la vida te lleva por otro lado y tienes que trabajar y el podcast no le daba dinero, ¿no? En ese momento. Claro. Entonces lo dejó, pero yo misma participé en un podcast después también que era sobre cine, pero tenía un formato distinto al de Encinta que se llamó Pasaje 18. Eh, y vi que la escena podcastera nacional creo que en realidad cambió con la presencia de El Angoy. El, Ah, An- interesante. el Angoy que es probablemente el podcast más antiguo que tenemos ahorita, que se mantiene vigente y que tiene cierto reconocimiento.
que empezaron siendo 5 personas, 5 amigos, Fátima, Oscar, Carlos, Felipe y Javier, y creo que me olvido de alguien. Pero, o sea, han ido cambiando las personas los conductores, se mantienen solo Carlos y Javier, pero la esencia del podcast no ha cambiado, ¿no? Ahora está Sol, está Mariale, está Anderson, no me acuerdo quién más. Y es un podcast que a mí de verdad me genera mucha curiosidad porque dura casi 2 horas o cosas así, ¿no? Bastante, sí. Sí, dura un montón y tiene sus fans. Y yo siempre les digo, ¿y ustedes cómo pueden hablar 3 horas? O sea, yo no lo hago, porque, por ejemplo, cuando yo tenía Pasaje 18, con mi amigo Claudio Cordero, que es crítico de cine, nuestros podcasts no duraban más de 15, 20 minutos. Claro. Entonces, nosotros apostábamos por un formato más pequeño, pero no, ellos apostaban por un formato más grande, ¿no? Y se han ido... eso es lo que una de las cosas que tienen los podcasts es que pueden durar 5 minutos, puede durar 4 horas, ¿no? Exacto, O sea, sí. depende de la plataforma donde la subes, ¿no? Participé también en un podcast que se llama Multiversas, que es solo de chicas que tratamos de hablar sobre cultura pop. Pero ¿sabes cuál es el problema con los podcasts? Que de hecho te demandan un tiempo y te demandan una inversión que a veces no puedes sostener, ¿no? Sí, Por pues. ejemplo, había una plataforma que se llamaba Geekeados, que creo que ya no está, que tenía varios... sí, pues tenía... Su idea era hacer como un pequeño directorio de podcast de cultura popular, pero no sé cuántos de ellos de verdad todavía se mantengan, todavía tengan frecuencia. Ahora, yo creo que el hecho de que Spotify haya incluido ya una sección de podcast desde el año pasado, creo, ¿no? Sí, 2018, 2019. Por ahí ha ayudado a que se popularicen y a que más gente se integre, y además a que más gente pueda explorarlos, porque si te das cuenta también hay un tema con los podcasts, con las plataformas en las que se sube el podcast, ¿no? O Sí. sea, uno puede llegar a un podcast antes de Spotify, o porque sigues una web que tiene un podcast, o porque vas a un directorio de podcast, que puede ser Spreaker, que puede ser SoundCloud, que puede ser iVoox, pero si no quieres darte el trabajo de estar buscando y navegando, porque a veces son un poco complicados, enredados los directorios estos de podcast. ¿Cómo llegabas a un podcast? Spotify creo que al ser una plataforma tan famosa, de tanta llegada y que tiene una organización definida con la que los oyentes ya se identifican, creo que ha podido hacer un poco más orgánico eso de poder Sí, acceder a los estoy podcasts. totalmente de acuerdo, porque además la mecánica también ha cambiado un poco con el hecho de que fácil la gente ya no busca podcast de frente, sino el podcast de alguien, el podcast de su influencer favorito, así. Y es a través de las redes del influencer como se llega al podcast, me parece, hoy en día. Sí, también es posible. Por ejemplo, mi amigo Alberto, el que te decía que tenía en cinta, ahora tiene un podcast que es exitosísimo que se llama Calla Cabro. Claro. Ah, ya, Alberto es de Calle Cabro. Alberto es de Calla Cabro, claro que Ya, todo se conecta, todo se conecta. todo se conecta, entonces claro. Y Alberto, ¿cómo arma Calla Cabro? Él tenía los equipos porque él quería seguir haciendo el podcast en cinta, pero bueno, de pronto se juntó con Josué, con Manuel y con Mila, y salió Calla Cabro y es un éxito. Yo feliz por él, ¿no? Claro, Y ellos han logrado tener auspiciadores, lo cual me parece bacán. claro. Cosa que no sé si todos los podcasts llegan a tener. Por ejemplo, el Langoy no tiene auspiciadores, sobre todo por canje. Me estaba explicando Carlos, que hablé con él para hacer esta nota, que tiene uno de sus auspiciadores es el estudio de grabación, otro de sus auspiciadores algunos son por canje para regalarle cosas a sus oyentes, ¿no? Entonces yo no sé. Yo sé que hay otros podcasts también que son famosos que yo no escucho y que, bueno, digamos, uno no tiene que escuchar todo, ¿no? Claro, lógico. No, pero no sé cómo funcionan sus sistemas de canje o si tienen algún auspicio, ¿no? El año pasado sé que hubo un problema porque un podcast pidió... o sea, le pasó su tarifa al Festival de Cine y el Festival de Cine dijo, ahorita no, joven, y ya, pues entonces, claro, pero me imagino que debe ser difícil para quienes quieren sostener un podcast poder conseguir publicidad porque todavía no es un medio al cual acuden todos o al cual acude la gente frecuentemente, ¿no? Claro, bueno, eso por ahora, que es más o menos como que el debate ya que seguiría. A mí, o sea, antes de entrar a ese debate, justo has mencionado que no has incluido, digamos, a todos los podcasts tampoco, porque, claro, no tienes que escuchar todos necesariamente, obvio. No se puede, ¿no? Claro, de todos esos, hay uno que no incluyes que es Muy Loco Podcast, que realmente me da curiosidad, porque no lo has incluido. Simplemente no habías escuchado de él, o no has conseguido fuentes. No, sí. A ver, lo que pasa es que te das cuenta que el impreso tiene un espacio reducido. Sí.
incluí 4 podcasts. Radio Ambulante, que es el Master of the Universe de todos los podcasts del mundo. Sí. Es mi podcast favorito realmente, Obvio. Radio Ambulante. El Langoy, que es el más antiguo. Ujú. Calla Cabro por el tema de los auspicios y porque además, si te das cuenta, Moloco también tiene un tema con la cultura popular, igual que el Langoy, e igual que muchos otros podcasts que están saliendo, ¿no? O sea, que algunos sean más o menos exitosos, pero el tema de hablar de cultura popular es una cosa muy común para los podcasts peruanos. Sí. Entonces, y Calla Cabro no es eso. Es un tema distinto. Entonces, Langoy, por ser el antiguo, ya ahí cubrí cultura popular. Calla Cabro, por lo que te digo, ¿no? Que es un tema disruptivo y en realidad es, no sé si es creo que no es el único, pero creo que es el podcast LGTB más conocido. Y me quedaba un lugar donde estábamos anunciando pues los podcasts del comercio, que el diario está incursionando también en ofrecerle podcasts a los lectores, que ya no son solo lectores, ¿no? Claro, también a son- la audiencia. Exacto. Entonces, si no incluimos Loco Podcast, y sí, me lo han preguntado varias personas. Mira, particularmente yo no los escucho, o sea, he escuchado un par de programas, pero no he enganchado con ellos. Digamos, no tenemos que enganchar todos exactamente con lo mismo. Normal, natural. Claro, si hubiera tenido más espacio, hubiera hablado con ellos, si hubiera hablado con... hay un podcast que se me ha ido el nombre, algo de... No te hagas paltas. Sin paltas Sin podcast. Paltas Podcast, que también vi que estaba entre los más escuchados de Spotify, pero como te digo, no podía incluir a todos, tuve que hacer una selección y eso fue, ¿no? Lo que incluí, pero no, por eso no... Sí los he escuchado, Claro. no son mis favoritos, pero Normal. no tiene nada que ver con eso, porque creo que periodísticamente si hubiera tenido el espacio lo hubiera hecho, ¿no? Normal, O sea, normal. la chamba es chamba. Obvio. Yo los mencionaba más que nada porque ellos sí tienen una relación publicitaria Ujú. bastante fuerte. Mm, Y como tienen también la cantidad de visitas necesarias, ujú. entonces hay varias personas que creen que a partir de eso se puede empezar a decir que los podcasts están empezando a ser de alguna forma los nuevos medios. No sé si son los nuevos medios, pero yo sí creo que son un medio más. Claro, No, o sea, no sé, es que lo que pasa es que, claro, eso de nuevos medios suena como que sí súper rimbombante, pero mira, es como los youtubers. O sea, los youtubers, algunos también consiguen publicidad, algunos no consiguen publicidad. Yo, te soy sincera, no sé exactamente la cantidad de publicidad que consiguen los chicos de Moloco, pero como te digo, mis criterios para la elección son los que te dije, ¿no? Y además el tema, claro, el tema con los diarios, con los impresos, siempre va a ser el espacio. claro, lógico. No, siempre va a ser el espacio. Y en todo caso, este mini directorio de podcast que hice en la nota, que incluye estos 4, es un anexo porque en realidad si te das cuenta lo que hablo es justamente esto de el podcast como posibilidad, pero no como competencia a la radio, por una simple razón, al menos en nuestro país, ¿no? La cobertura de internet no es total. Recuerdo que hace mucho tiempo, hace unos 3 o 4 años, pasó algo que hizo que muchos amigos podcasters dijeran en Twitter, ya fue la radio, ahora el podcast es lo que la va a romper, una cosa así. Claro. Pero, ¿por qué? Porque los podcasts tienen un formato mucho más libre, ¿no? No estás... sobre todo los que no pertenecen a medios, ¿no? Porque RPP tiene sus podcasts, el comercio tiene sus podcasts y bueno, cada medio tiene sus propias reglas porque son empresas y es un medio, ¿no? Es un medio que le ofreces, que tiene una determinada línea, ¿no? Por ejemplo, no vas a escuchar en el comercio, no vas a tener un podcast donde se hable de manera muy procaz, porque no es la línea del diario, ¿no? Entonces, digo, en cambio, si tienes tu podcast, pues personal, no como periodista en ninguna parte, sino tú como persona, como marca, de repente, puedes hablar como te dé la gana. Pues, Claro. ¿no? Entonces, los podcasts tienen una libertad, sí, igual que los blogs, igual que los canales de YouTube, pero no tienen el alcance que puede tener un medio, sobre todo como la radio, ¿no? O sea, cuando mis amigos decían, sí, ya fueron la radio, que no sé qué, acá los podcasts, yo preguntaba, ¿cómo va a llegar el anuncio de un terremoto a, no sé, pues a una comunidad perdida del Orae si no llega por una radio? Claro, sí. Esa no solamente era la de los podcasts, sino en la época de los youtubers también. Ujú. O sea, ¿para qué? O sea, ¿de qué me sirve, por ejemplo, auspiciar a un youtuber si al final la gente sin conexión en lugares como la sierra, así, donde Ujú. simplemente el wifi no llega? No tienen ni luz, van a tener wifi. Claro, exacto. Bueno, en ese sentido, no sé si has visto, yo tengo la teoría, porque yo soy un entusiasta del internet también, Ujú. entonces tengo la teoría de que si bien no tiene sentido que un medio elimine a otro, entre Ujú. comillas, y sí creo que pueden
pues, colaborar entre ellos, pero creo que la relación es distinta. Justamente tú mencionas que el Internet es el protagonista en ese Ujú. sentido, y yo estoy un poco de acuerdo. Creo que la radio va a ser algo, digamos, que ayuda al Internet de una forma un poco secundaria ya. O sea, no es el Internet que va a depender de la radio, sino al revés. Y la Ujú. radio, yo creo que va a ser el elemento que lleve justamente las primicias del Internet a los lugares que están más alejados, donde la señal digital no llega. Ujú. No sé qué opinas. Sí, lo que pasa es que también, mira, esta semana justo hablábamos con unos amigos hablando de podcast, cómo hacer que hay contenido interesante en los podcasts que no llega a ciertos lugares por cuestiones de conectividad, ¿no? Sí, Ahora, un segundo antes de pasar a ese punto, muchos de los podcasts que se hacen acá en Lima están hechos solamente para el público limeño también, ¿no? O sea, sí, no están hechos pensando en, no sé, en la gente que vive en Purús, ¿no? O sea, en el límite de Perú con Brasil, sino un contenido muy focalizado y no está mal, ¿no? claro, Lo que creo que está mal es pensar que eso es lo único que va a existir o lo único que tiene que existir, ¿no? exacto. Por ejemplo, no encontré podcasts en regiones. O sea, me hubiera Ah, gustado incluir podcasts de regiones, pero no encontré ninguno que tenga cierto, ni cierto tiempo, ni cierto nivel de lectoría, te iba a decir, de audiencia, de escucha, de de escucha. escucha, ¿no? Entonces, ese es un tema. Pero, sin embargo, los podcasts te permiten desarrollar contenido que la radio también ya olvidó desarrollar. Por ejemplo, en los años 50, 60 se desarrollaban las radionovelas. Ah, No, interesante. entonces las radionovelas eran como el bloque de entretenimiento, ¿no? De la radio. Ahorita no hay podcast que hagan radionovelas, pero cubren esa necesidad de entretenimiento de otra manera, ¿no? O sea, tocando temas que solamente le interesan, o sea, tocando temas para comunidades. Por ejemplo, lo que te decía, ¿no? La mayoría de podcasts son de cultura popular. ¿Por qué? Porque es un tema que han olvidado los grandes medios, ¿no? No suelen tratarlos. Entonces, paja que se junten un par de personas que sepan hablar mucho, o que, mejor dicho, que conozcan mucho, no sé, de cómics, que conozcan mucho de cine, que conozcan mucho de videojuegos, que en los grandes medios pueden tener un espacio de 3 minutos en la radio, de 5 minutos en la televisión o de 3 páginas en un diario, pero si tienes un podcast que haces con regularidad, pues vas alimentando a la comunidad, vas alimentando intereses y se va Claro. desarrollando el tema, ¿no? Es una ventaja de los podcasts, o sea, Claro, dependen de las comunidades de nicho, claro, o sea, así como se llaman. claro, pero también los podcasts pueden ser herramientas para empresas, pueden ser herramientas para el Estado. Por ejemplo, un amigo decía, ¿no? Si un ministerio se dedica a grabar así pastillitas tipo podcast, Claro, informativas o, no sé, de entretenimiento, algo, y al final los descargas y las llevas a que las pasen tipo programas de radio en comunidades alejadas, pues también sirven, ¿no? Ahora, la exacto. pregunta es que yo me hacía es, ¿por qué no lo haces simplemente en la radio? No haces eso en un programa de radio y tienes que hacerlo en un podcast. Y él me decía por la portabilidad. Ah, interesante. Entonces, claro, ese es otro tema también interesante con los podcasts. Los podcasts son archivos de audio que tú te puedes descargar y los puedes escuchar en línea o los puedes escuchar offline también, Ajá, y los ¿no? puedes escuchar cuando quieras, donde quieras. Claro, exacto. Entonces, Claro, eso también es una ventaja que se puede aprovechar de un montón de formas, ¿no? claro. Bueno, siempre va a haber esa dicotomía entre la señal digital y la señal analógica en cuanto a los medios. Pero, o sea, yo quisiera saber ya como para ir cerrando, Mm. ¿en dónde crees que está entonces esa afirmación de que el podcast es la nueva radio? O sea, ya que con todo lo que hemos discutido, ¿qué tan lejos cree que está de la realidad? Lo que pasa es que creo que, y también lo puse en el artículo, creo que quienes dicen que el podcast va a matar a la radio, o que es la nueva versión de la radio, es como quienes dijeron que cuando apareció la televisión la gente ya no iba a ir al cine, o cuando apareció el libro digital la gente iba a dejar de comprar libros en papel. O sea, Claro, yo creo que hay cosas que aprenden a convivir. No sé cómo se desarrollará esa convivencia, porque creo que también tienen que ver varios factores, ¿no? Tiene que ver el tema del nivel adquisitivo, tiene que ver el tema del acceso a la tecnología, ¿no? El problema con los productos de Internet, con los productos tecnológicos, es que dependen de, del aparato que tengas, de la conexión que tengas, y no todos tienen un buen aparato ni una buena conexión. ujú, Entonces, hay países en los que probablemente sí, ¿no? Pero aquí no. Aquí no, y yo no sé cuánto tiempo demoraremos en poder tener una cobertura 100% en el 100% del territorio, por ejemplo, de Internet. Si tienes en cuenta que estamos en el 2020 y no hay 100% de cobertura de agua ni de luz, ¿no? O sea, qué te hace pensar que sí va a haber una cobertura de Internet, ¿no? claro, Entonces, exacto.
Yo creo que son cosas que van conviviendo y creo que en cada sociedad se van desarrollando según sus posibilidades, ¿no? Sí. O sea, por ejemplo, el tema de los libros online, mucha gente apuesta por ellos, pero porque les sale más barato porque se descarga libros pirata. Entonces, Claro. tiene que ver con varias cosas, ¿no? Que creo que serían muchos programas para poder conversar Sí, del en tema, verdad, ¿no? en verdad los podcasts dan bastantes aristas como Sí. acabamos de ver. Bueno, eso ha sido todo para este podcast. En verdad, Catherine, muchas gracias por haber venido. Ha sido una gran conversación. Gracias a ti, disculpa si me pasé intensa. No, no, al contrario, muy nutritiva la intensidad. Bueno, gente, eso ha sido todo en Profetas del Audio. No se despeguen para los siguientes episodios. Vamos a traer más gente, vamos a traer podcasters también para que hablen de un montón de cosas que hay para hablar, como nos hemos dado cuenta. Muchas gracias, gente. Ya nos vemos. Gracias.